Hoy vamos a resolver una viga con tres cargas, una puntual, una uniformemente distribuida y una variablemente distribuida en forma triangular. Para resolverla, primero tenemos que calcular sus resultantes de estas cargas distribuidas. Para hacer eso necesitamos las fórmulas del área del rectángulo y del triángulo. Empezando por la carga W1, que tiene una magnitud de 5 kN por metro y va de 0 hasta 4 metros. Entonces empezamos por la fórmula del área, que es base por altura, y sustituyendo los valores de 5 kN como altura y como base los 4 metros, tenemos que la resultante, o esta carga distribuida convertida en una carga puntual, va a ser igual a 20 kN. La distancia a la que se va a encontrar esta carga resultante o carga puntual va a ser a la mitad de la figura, o sea, a 2 metros. Esta carga puntual, que es resultante de esta carga distribuida, siempre se va a encontrar en el centroide de la figura. Entonces su posición va a depender del tipo de figura o de la forma de la carga distribuida. Ahora la del triángulo, su fórmula del área es base por altura sobre 2. Sabemos que su altura es de 7 kN por metro y su base nos dice que el triángulo empieza desde 4 hasta 7 metros, por lo tanto mide 3 metros de base. Sustituyendo estos datos, tenemos que es su base por su altura entre 2, tenemos 3 por 7, 21 sobre 2, 10.5 kN. Ahora, ya que tenemos las tres cargas puntuales, procedemos a hacer sumatoria de momentos en el punto A, que es donde existen dos reacciones, una que es vertical y otra que es horizontal. En este caso no hay fuerzas horizontales, por ende la reacción en A horizontal no va a ser igual a 0, o sea que no existe. Y empezamos sumatoria de momentos en A, es menos 20 kN, que es esta resultante, menos 2.4 a 3 metros y menos 10.5 a 6 metros. Una cosa, el centroide de los triángulos está siempre a 1/3 del ángulo recto, 1/3 de la base del ángulo recto, o a 2/3 del ángulo agudo que está entre la hipotenusa y la base. Entonces, si se encuentra a 1/3 del ángulo recto, quiere decir que está a 1 metro de B. Por lo tanto, se encuentra a 2 metros de A. A 2 metros desde 4 a B. Y 6 metros desde el punto A. Entonces, la distancia desde el punto A va a ser igual a 6 metros, más la reacción en B, que se encuentra a 7 metros del punto A. Y bueno, resolviendo, tenemos que la reacción en B vale 15.74 kN. Y ahora, para calcular la reacción en A, hacemos sumatoria de fuerzas en y tomando simplemente las fuerzas puntuales de W1, P1 y Q2, tenemos menos 20 kN, menos 2.4 kN, menos 10.5 kN, más 15.74, que es la reacción en B, nos va a dar igual a 17.16 en la reacción en A. Ahora lo que sigue es calcular los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante como nos lo pide en el ejercicio. Para esto necesitamos los valores de las reacciones
y de las fuerzas actuantes en la viga. Lo primero que hay que hacer para analizar o calcular los diagramas de cortante es saber dónde hacer los cortes. Los cortes se hacen cada vez que hay un cambio en las fuerzas actuantes en la viga. Por ejemplo, en este punto la única fuerza actuante es RA y W1. W1 actúa alrededor de todo este punto. Por lo tanto, se toma como carga distribuida y no como carga puntual. Entonces, si estas son las dos únicas fuerzas que actúan aquí, el primer corte va a ser de 0 a 3. Pero en una distancia cualquiera tiene que haber un valor definido para la cortante, siendo cualquier distancia que pueda tomar X, a partir de 0 metros hasta 3 metros. Entonces, tenemos que la cortante es igual a la fuerza de reacción menos 5 por la distancia que pueda tomar X, que es 5 por la carga distribuida W1. Ahora, la siguiente ecuación va a ser de un punto, en este caso es A, hasta donde se mantenga constantes estas cargas, que en esta ocasión es hasta el punto 4 o los 4 metros, porque estas fuerzas, que es la reacción en A y W1, ya las estamos considerando, pero ahora está actuando la carga puntual P1. Hasta el punto de los 4 metros empieza a actuar la carga distribuida triangular. Entonces, como aquí también termina W1, aquí es donde vamos a hacer el segundo corte, pero ya tomando en cuenta esta carga puntual. Entonces X puede tomar un valor de 3 a 4 metros y nos va a quedar que es la reacción en A menos la carga distribuida W1 menos la carga puntual. Ahora, para la siguiente ecuación necesitamos saber el valor de la carga puntual o de la carga variablemente distribuida en cualquiera de los valores que pueda tomar X. En este caso, X va a ir del punto A hasta el punto de 7 metros, porque aquí ya actúa únicamente la carga Q2 hasta este punto. Entonces, para saber cuál va a ser el valor de la altura de este triángulo en cualquier valor que pueda tomar X, necesitamos aplicar la ecuación de la recta del triángulo para saber qué valor va a tener la altura del triángulo en cualquier valor que le demos a X. Y tenemos que la ecuación de la recta es y menos y0 por esto es igual a y1 menos y0 entre x1 menos x0. Todo esto multiplicado por x menos x0. Entonces necesitamos saber los puntos de este triángulo, que en este caso donde empieza el triángulo va a ser el punto 0 y donde termina va a ser el punto 1. Las coordenadas del punto 0 son 4 en x, 0 en y. Las coordenadas del punto 1 es 7 en x, 7 en y. Sustituyendo estos valores en la ecuación de la recta, tenemos y menos 0 es igual a 7 menos 0 entre 7 menos 4 por x menos 4. Resolviendo, tenemos como resultado final 7 tercios por x menos 4, y esto representa la altura del triángulo en cualquier valor que pueda obtener x, pero necesitamos la base del triángulo. En este caso
el triángulo no empieza desde el punto A, entonces su base no puede ser de 0 a 7, tiene que ser la distancia X, pero se le va a restar la distancia en la que empieza el triángulo, que en este caso pues son 4 metros. Entonces nos quedaría en la base X menos 4 metros. En dado caso de que X tome el valor de 7, menos 4, ya tenemos la distancia real de la base del triángulo, que es 3. Entonces, solo nos queda calcular el área del triángulo. Y ya tenemos la altura y la base. Entonces, tenemos 7 tercios por X menos 4 por la base, que es X menos 4 entre 2, nos va a dar 7 sextos por X menos 4 al cuadrado. Esta manera de sacar el área o calcular el área de este triángulo es por la ecuación de la recta, pero también se puede utilizando una equivalencia de triángulos o triángulos equivalentes, que sería de esta manera. En una altura X de este triángulo tenemos una base de X menos 4 y la altura real del triángulo es 7 y su base es 3. Entonces, despejando Y, que es la altura en determinada distancia de la base, nos queda 7 por X menos 4 sobre 3, que es lo mismo que ya teníamos. Ahora solo tendríamos que multiplicarlo por la base y dividirlo entre 2 para obtener el mismo resultado que ya teníamos antes. Lo único que falta es analizar la carga distribuida W1, porque como X va a tener valores a partir de 4 a 7 metros, la carga distribuida W1 se empieza a tomar como puntual porque ya no actúa directamente sobre X, sino que actúa posteriormente, o sea, cuando X tiene un valor menor a 4. Entonces, W1 va a volver a ser una carga puntual de 20 kilonewtons y se toman ahora sí nuevamente desde la primera carga que hay en el punto A, y tenemos que es la carga puntual de 17.16, que es la reacción en A, menos 20, que es la carga puntual de W1, menos 2.4, carga puntual P1, menos la carga distribuida variablemente, que es el área del triángulo. Y bueno, sustituyendo los valores en X, tenemos que el primer valor que va a tomar la cortante va a ser de 17.16 cuando X vale 0, y cuando X vale 3 para la cortante va a valer 2.16. Para los siguientes valores tenemos que cuando X vale 3 vale menos 0.24 porque actúa esta carga puntual P1 sobre el valor que ya teníamos antes. Si restamos directamente 2.16 menos 2.4 nos queda 0.24. Bueno, cuando X vale 4 tenemos un valor para la cortante de menos 5.24. Ahora, sustituyendo estos nuevos valores, tenemos que para X hay un valor de 4 y para la cortante de menos 5.24. Y cuando X vale 7, para la cortante hay un valor de menos 15.74, que es el mismo valor de la reacción en B. Ahora graficamos estos resultados y nos quedan de esta manera el diagrama de cortante de esta viga. Ahora, para calcular las ecuaciones de momento,
tenemos solamente que integrar las ecuaciones de las fuerzas cortantes. En el caso de las cargas puntuales, como es la carga P1 y la carga W1 en la ecuación 3, hay que restarle la distancia a la que se encuentran las cargas puntuales. Sabemos que la carga puntual de W1 se encuentra en su centroide. Entonces, el centroide longitudinal, que va de 0 a 4 metros, la mitad pues serían 2 metros. Entonces esa va a ser la distancia a la que se encuentre la carga puntual de W1. Ahora sabemos que la primer integral de la ecuación va a ser 17.16 por x menos 5 medios de x al cuadrado. Esto de 0 a 3, siempre respetando los valores que se toman en las ecuaciones de cortante. Para la siguiente ecuación va a ser lo mismo, aumentando la carga puntual y la distancia a la que se encuentra. Como se encuentra en 3, x puede tomar un valor de 3 a 4. Entonces, para localizar esta carga, a x le vamos a restar 3 y ya nos queda que se encuentra en el punto 3. Ahora, para la siguiente tenemos lo que ya habíamos dicho, la integral de la reacción menos la carga puntual de W1 por la distancia a la que se encuentra, menos la carga puntual P1 menos la integral de la carga variablemente distribuida. Y sustituyendo los valores en x, tenemos que cuando x vale 0, el momento va a ser 0. El momento en los apoyos siempre va a ser 0. Donde el cortante es máximo, el momento es 0. Entonces, cuando x vale 3, el momento vale 28.97. Sustituyendo en la siguiente ecuación, siempre tiene que haber continuidad en las ecuaciones de momento. Cuando x tiene el mismo valor en una ecuación y en otra, también la ecuación de momento debe ser igual, el valor de 28.97 y en este caso 28.98. Ahora, para x igual a 4, tenemos el valor de 26.23 en el momento. Y sustituyendo en la última ecuación, tenemos que cuando x vale 4, vale 26.23, lo mismo que en la ecuación pasada. Y en este caso, como cuando x vale 7, hay un apoyo que es b, por lo tanto el momento va a ser 0. Graficando estos valores, tenemos ya al final el diagrama de momentos y nos queda de esta manera. Y bueno, espero que les haya gustado y si tienen algunas dudas, por favor déjenlos en los comentarios y trataré de resolverlo.